vamos a empezar con el tema de cómo escojo el equipo ideal para mi empresa. El contenido de hoy vamos a pasearnos por los antecedentes, un poco de dónde viene esta astrología empresarial, las consideraciones fundamentales de esta rama, cómo es la carta natal de una empresa, la carta del emprendedor, las aplicaciones astrológicas en la empresa, y luego vamos a enfocarnos en nuestro tema, que es cómo escoger el equipo ideal. Vamos a trabajar en base a una estructura de interpretación y análisis, que son los hemisferios y cuadrantes, las triplicidades, cuadruplicidades y polaridades, que son los elementos, las modalidades, que eso lo explicamos si estuvieron conmigo en la presentación del lunes. Luego vamos a ver cómo se escoge el staff directivo y los empleados por sector según su especialidad. Finalizaremos con algunas reflexiones. Como antecedentes, tenemos que para el hombre medieval, la astrología era vista como el instrumento más adecuado que otorgaba una visión amplia y completa al ser humano. Es decir, era un instrumento para los reyes y los papas, antes de que la religión, y ya me imagino que saben un poco la historia, gracias a mi colega María Argelia Jaspe, en algún momento el astrólogo estaba considerado como parte de la sociedad. Y bueno, y la religión y la astrología no estaban separadas, la religión católica en este sentido. Y pues los nobles, los burgueses, los mercaderes, comerciantes, los industriales y los financieros, todos tenían que ver con la astrología. De hecho, para poder ser médico, tenían que ser astrólogos. Y los reyes consultaban a sus astrólogos para contratar los servicios de diferentes empleados de su cohorte, bueno, todo lo que tenía que ver con el equipo de la monarquía, ¿no? En cuanto a las consideraciones básicas de la astrología empresarial, para que exista una empresa, debe existir un empresario, un emprendedor, y por allí empezamos. Debemos mirar la carta del emprendedor y la de la empresa para hacer un análisis más completo. No podemos conformarnos en ver una sola cosa. El nacimiento de la empresa es cuando se hace el registro en la notaría o registro público, a la hora en la que se registra. ¿A qué hora nació la empresa? No lo vemos en Google. Queremos investigar si voy a entrar en esa empresa. No tengo la hora, se hace una carta solar, no importa. Se hace una carta solar, yo les puedo explicar que es la carta cuando se coloca el cero de Aries y podemos nosotros verificar entonces que esa empresa tiene unos planetas en determinados grados de los signos zodiacales y lo que no vamos a poder determinar es el orden de las casas, en dónde están esos planetas. Pero una carta de una empresa se puede calcular perfectamente porque la mayoría de las aperturas de las empresas están registradas y son, sobre todo las que son públicas. Puede suceder que se abran nuevas sucursales o almacenes. Entonces debemos generar una subcarta natal. Para los pequeños negocios, la fecha que se usa es la de apertura de puertas. Antes de constituir una empresa, siempre es recomendable revisar la carta del país, calcular el índice del destino y analizar la conveniencia de invertir o no en el sector de la industria asociada. Porque si en ese país el sector está en crisis, probablemente no sea el momento más conveniente. La selección de personal a través de la astrología se debe construir analizando los hemisferios y cuadrantes, modalidades, elementos y polaridades, los ejes de las casas más ocupados, así como los aspectos de la carta de cada candidato. Aquí les traigo un gráfico de la composición de una carta empresarial. Ojo, puse emprendimiento porque actualmente yo también he recibido personas que están creando su propio negocio. ¿Okay? Su marca personal, y bueno, los astrólogos, los terapeutas, todos los que nos dedicamos a hacer pues, un trabajo independiente, somos una empresa. Lo que pasa es que pertenecemos a un núcleo que en la astrología quizás no nos hemos dado cuenta, pero también debemos trabajar en un equipo y tener toda esta estructura armada. ¿Cómo se clasifica? En la casa 1 tenemos la misma empresa, las cualidades, lo que fue la constitución. O sea, ¿qué le muestra la empresa a la gente? ¿Cómo se presenta? En la casa 2, la economía de la empresa, ingresos, egresos, qué posesiones tiene,
La casa 3, las ventas locales, el transporte, cómo se comunica, la publicidad y las empresas vecinas. La casa 4 es la sede social de la empresa, la ubicación física y el origen, porque podemos ver esos padres de la empresa. Luego la casa 5 son las inversiones, las especulaciones y las creaciones de la empresa. La casa 6 son los empleados, el equipo que tendrá y el tipo de servicios se aplica. La casa 7 es la relacionada a todos los socios comerciales que puede tener mi empresa o mi marca personal, los contratos y acuerdos que haré y también los competidores directos conocidos, porque los desconocidos están en la casa 12. Y también están los clientes. En la casa 8 veremos la fiscalidad, préstamos, todo lo que tenga que ver con hipotecas, crisis de la empresa y transformaciones. En la casa 9 vemos la exportación, importación en caso de que esta compañía trabaje con clientes internacionales o tenga pues negocios con otros países. La internacionalización, ¿qué capacidad tiene mi empresa de salir de mi frontera? Bueno, vamos a ver, eso se puede ver en la casa 9. Los viajes largos, las maestrías están asociadas allí. La casa 10 es la imagen y el prestigio, la misión y la visión de la compañía, es el líder que va a tener, esas cualidades que va a tener el CEO, director o presidente. En la 11 vemos los objetivos, los proyectos, los grupos sociales en los que la empresa se ha vinculado, los protectores, premios que recibe, mentores y asesores. Y en la casa 12 son las actividades internas que no mostramos de nuestra empresa, el back office, lo que llamo yo, los competidores ocultos, lo que dije antes, y el altruismo. Ahí está el voluntariado de la compañía. Muchas veces, bueno, eso es parte esencial de una empresa. Significadores de los planetas. Vamos a ver ahora cómo los arquetipos y cómo la simbología de los planetas también están representados en una carta empresarial. Pues el Sol, el patrón, el director, el presidente, ese es el que dirige nuestra orquesta. La Luna es el alma de la empresa, los empleados, el público, la conexión que vamos a tener con la gente de la calle, las masas, y también la familia que conecta a esa empresa. Mercurio es el comercio, los intercambios, las comunicaciones, el discurso de ventas que va a presentar una empresa o mi marca personal. Venus es el dinero, la decoración, la armonía, la moda y el arte. Marte, el trabajo, la maquinaria, la industria. Y Júpiter, la fiscalidad, exportaciones, importaciones, dinero del extranjero, cuando aplica, el lujo, la relación con la ley. Saturno como otro planeta social, porque sabemos que los personales van hasta Marte. Desde Júpiter hasta Saturno vamos a ver esa capacidad de la empresa para vincularse con la sociedad en la que se encuentra. Entonces ahí Saturno viene siendo como el consejero, pero también el que pone la ley, el que reglamenta, el que fiscaliza, el que da los códigos de cómo actuar, los manuales de procedimientos y los auditores. Eso también lo pongo muy en ejemplo, porque es que cuando ven a Saturno, muchas veces no es lo mismo el jefe Saturno que el jefe Sol, porque esos son dos arquetipos diferentes, ¿no? Y Urano con los transpersonales, que ya entramos a ver cómo todo lo que está afuera me afecta, pues vamos a ver si la empresa está apta para reinventarse, para tener una tecnología de avanzada, para hacer cambios, cómo es el Internet, todo el tema de redes sociales. Con Neptuno, si la empresa trabaja con hidráulica, bueno, va a ser muy importante, todo lo que trabaja con el tema marítimo. Neptuno es la inspiración y el sueño de la empresa, pero también son las estafas y sobornos, y si está desorganizada, ese Neptuno puede hacerse muy presente. Luego Plutón, las transformaciones y cambios profundos, tales como los cambios de razón social. Hay empresas que de repente cambian su razón social y bueno, es un cambio plutoniano. Aplicaciones astrológicas para la empresa. Los consejeros o asesores astrológicos podemos llegar en dos momentos: antes de constituirse la empresa o la marca personal y después de constituida la empresa, cuando se requiere asesoría en diversas áreas. Y una de las áreas es el reclutamiento de personal.
Entonces, ¿en qué momento llegamos nosotros? Podemos asesorar a una empresa o a un emprendedor en todos estos temas, desde la fundación de la sociedad hasta la selección del staff directivo y los empleados, cómo se puede planificar en general, qué operaciones con bancos puede hacer, si es conveniente, cuándo hacerlo. Aquí entraría la astrología eleccional, que es otra rama. El mercadeo y la publicidad, si es conveniente o no tener redes sociales y cómo manejar, o sea, cómo puedo yo ayudar a una empresa para que sus redes sociales lleguen a la gente, porque a veces no hay una estrategia clara y no a todas las empresas les sirve igual una estrategia. Adquisición de equipos y maquinarias, lanzamiento de productos y servicios, apertura de sucursales, nuevas oficinas, eventos importantes, si hay una celebración, si hay por ejemplo, una invitación a los mejores clientes, todo esto se puede planificar con un astrólogo. Las asociaciones comerciales, si es conveniente o no, hacer fusiones con otras compañías, invitar a un socio capitalista a mi empresa. Así que bueno, es bastante amplio nuestro margen de trabajo en esta parte empresarial. En las cartas natales es frecuente hallar, en las cartas natales del empresario o el creador, ese emprendedor, estas condiciones o características. ¿Okay? Vamos a entrar ya en materia técnica. La mayoría de planetas en las casas angulares, es decir, en la casa 1, la 4, la 7 y la 10. Van a tener bastantes planetas en estas casas. Uno o varios. Hay un micrófono que está encendido. No sé si me ayudan por allí, por favor. Ok, luego el eje casa 2, casa 8 va a estar muy ocupado también por planetas. Puede haber un Marte angular, es decir, puede estar en la casa 1, 4, 7 o 10, pero sobre todo entre las casas 1 y 10 será más importante. Planetas en Aries, en menor medida también pueden estar en Tauro, en Géminis, en Leo, en Escorpio o Sagitario. Una casa 5 fuertemente ocupada o aspectada. ¿Por qué? Porque la casa 5 en una carta natal es lo que yo creo, lo que yo vengo a entregar. Este es mi producto. Recuerden que la casa 5, el planeta asociado a esta es el Sol. Entonces yo, donde brillo, lo que yo creo y entrego es lo que produzco en la casa 5. Las casas angulares con más de 4 planetas indican gran potencial para iniciar nuevos proyectos y empresas. ¿Okay? Cada vez que haya casas angulares con más de 4, esa persona va a tener fuerza para crear algo. Y si es una empresa, pues le podemos asesorar. Las figuras de los aspectos también son marcadoras, porque según la astróloga Lois Roden, que es una estadounidense, un 80% de los empresarios tienen una T cuadrada en su carta natal, mientras que solo el 20% tiene un gran trígono. Es decir, va a haber empresarios que vamos a ver y vamos a admirarnos, vamos a sorprender. ¡Wow! Tiene figuras tensas, sí, cómo no, porque es que las cuadraturas son esfuerzos para lograr algo, que las cosas no vienen solas. Y es que aquí la carta de Bill Gates es un ejemplo maravilloso de cómo un empresario en una carta natal tiene planetas angulares. Y es que este señor tiene en la casa 4 a Marte, a Mercurio, a Neptuno y al Sol. Nada más y nada menos. Y en una casa 10, que es la de la imagen, el prestigio, la jerarquía, todos los cargos de autoridad, lo que yo le muestro al mundo es la luna. Y en su casa 1 está el planeta Urano, que si bien ya lo recuerdan con las presentaciones de nuestro taller, Urano es la ciencia, la tecnología y también la astrología. Pero este señor, ¿qué hizo? Creó Microsoft. Más informático, más tecnológico, no puede ser. La casa 2 y 8, como lo pusimos en las condiciones, una de las cualidades más llamativas de un emprendedor es que tienen entre la casa 2 y 8 siempre hay planetas. Y este señor en la casa 2, que es la economía, tiene a Júpiter, que es el planeta de la abundancia, de la expansión, y tiene a Plutón, que es el poder, el control, imagínense. Entonces es una abundancia de esa riqueza en grandes volúmenes que por supuesto todos conocemos, es bastante público.
Carta de Steve Jobs, otro ejemplo de otro emprendedor. Bueno, ya él murió, pero él dejó un legado. Creador de Apple, nosotros podemos observar que también tiene planetas en las casas angulares. Una casa cuarta con Venus, la casa 7 con la Luna y una casa 10 nuevamente con Urano, que es la tecnología, y Júpiter. Entonces, ese espíritu innovador, ese genio que era este señor, expandido con Júpiter, ahí está muy presente y eso fue lo que nosotros conocimos. Aquí está la T cuadrada, por cierto, se los puse por esto. Miren qué bonita la T cuadrada. Un señor bastante creativo, con miren, una casa 2 y una casa 8. Aquí está bastante marcada el eje 2-8, con ese Neptuno, que es esa inspiración, esa capacidad de, bueno, crear y sin límites. Y luego ese Marte que viene a cambiar todo en trabajo con Urano, con la casa 10. Muy buen currículum y gran entrevista, pero ¿qué pasaría si viéramos también su carta natal? ¿Qué pasaría? Porque es muy bueno, es verdad, el perfil del candidato, tiene todas las condiciones teóricas, tiene los años de experiencia, pero no todos sabemos que podemos tener más acceso o mayor información si recibimos la carta natal. Entonces, si nosotros tenemos los datos de nuestros potenciales candidatos, tenemos que considerar primero que nada los hemisferios. Si buscamos entonces una posición específica, debemos considerar si el cargo implica estar expuesto al colectivo y a las relaciones públicas, o si más bien estará dentro de un almacén, la persona a cargo de una maquinaria no visible al público, por ejemplo, como investigando el mercado o en un laboratorio químico. El hemisferio sur, que aparentemente es el norte, pero realmente en la parte geográfica, visto desde arriba, como saben, esta es la Tierra vista desde arriba en 2 dimensiones, este hemisferio es el brillo social y la participación hacia lo colectivo, es el front office. Aquí, si la persona tiene planetas, yo no la puedo meter escondida, porque el candidato no me va a durar en la posición. Pero si la persona tiene muchos planetas en el hemisferio norte, que es en la parte que se ve aquí abajo, que es más hacia la situación lo individual, lo familiar, el trabajo interno, más hacia lo introvertido, ese candidato no le interesa estar en contacto con el público. Él lo que quiere estar es en el almacén, en su laboratorio, investigando, o un escritor en su oficina escondido. No necesita sino estar aislado. Puede ser que el relacionista público tenga mayor cantidad de planetas y el que está en el laboratorio los tenga por la parte de abajo de la carta. La mayoría de planetas en un hemisferio u otro determinará la conveniencia del candidato para una posición. Entonces, un directivo con el Sol en el hemisferio sur, que es la parte superior de la carta, como les dije, será mucho más visible que un directivo con el Sol en el hemisferio norte. Por supuesto, la empresa y su razón social nos va a decir mucho si necesitamos un directivo expuesto a lo social o si no nos interesa, porque no es parte de lo que queremos mostrar. Un gran ejemplo que yo les traigo es la carta de Jeff Bezos. Y este es el presidente de Amazon, por supuesto, el accionista mayoritario. No sé si han conocido un poco su historia, pero él lo que ha hecho es un cambio revolucionario en la industria de las ventas, en las ventas online. Pueden observar que en el hemisferio sur, o sea, en la parte de arriba de la carta, está nada más y nada menos que el Sol y Marte como planetas en una casa angular, que es la casa 10. Y nuevamente, insisto en que este señor es un líder visible, o sea, nos íbamos a dar cuenta de quién era él, de lo que está haciendo. Está como todo el tiempo expuesto a sus movimientos. Y de hecho, tanto es así, no sé si supieron, que estuvo en la prensa hace muy poco su divorcio. Entonces, todos los medios de comunicación estaban siguiendo su situación sentimental. Pero es que, ¿qué? No le queda otra. Tiene el Sol en la casa 10. Lo van a ver. Por lo profesional y también por lo personal.
ejemplo de la maestra de preescolar emprendedora. Yo le pedí permiso a una de mis clientas. Ella es muy inteligente, es maestra de preescolar, y aquí está su carta, ¿ok? Una carta obviamente anónima, pero les quería mostrar que en el hemisferio norte prácticamente no tiene planetas. Miren cómo está la carta. Están casi todos, realmente, en el hemisferio, en la parte baja o el hemisferio norte de la carta, o sea, todos estos planetas acumulados en nada más y nada menos que en la casa angular cuarta, que significa mi origen, mi familia, mis raíces, y luego viene la casa 5, que es la creatividad, los emprendimientos y el trabajo en equipo, ¿ok? Todos los talentos que ella posee. Entonces, bueno, ella trabaja con niños, aquí está Mercurio, angular, le fascina a los niños. Ella fue a buscar trabajo. ¿Y qué pasó? Se arrepintió. Dijo, no, no quiero estar expuesta a nadie. Solamente quiero ver a los niños, que los padres me dejen a los niños en mi casa y les voy a dar tareas dirigidas. Entonces, así fue, porque ella prefería estar cerca de su familia para ayudarlos y pues montó su propia marca personal dándole clases a los niños en las tardes. Le va muy bien, está muy feliz. A ella, como pueden observar, no le interesa estar en puestos directivos, reconocida, no le interesa. Ella está feliz en su casa y tiene un jardín precioso donde puede estar, bueno, oculta con su trabajo, haciendo lo que le gusta, sin jefe. Selección de directivos y gerentes. Pues aquí yo he notado, por el caso de las consultas que he tenido, he llegado a esta conclusión y también algunos libros lo mencionan, que es muy recomendable que los directivos, o sea, los cargos altos, entre los dos hemisferios, recordando que el hemisferio por donde se oculta el sol es el de las relaciones y acciones hacia los demás, es lo que yo doy, como yo doy o me conecto al mundo, a los demás. Y el otro hemisferio, el que es por donde sale el sol, el oriental, es la expresión de la autoidentidad. Me veo yo, ¿ok? Me dedico a mí más que a los demás. Entonces, ¿qué pasa? En un directivo es mejor que esté el hemisferio occidental, que es de la casa cuarta hasta la 9, ocupado por los planetas en su mayoría. O sea, que haya mayoría de planetas de este lado derecho. El Sol y la Luna deberán estar bien aspectados y serán más recomendables los candidatos con el Sol y la Luna en las casas 1, 5 y 10. Casas naturales de Marte, el Sol y Saturno, que son los tres líderes. Los planetas haciendo aspectos armónicos a la casa sexta, muy importante. La casa sexta son mis empleados, los que yo voy a dirigir como jefa. Y estos aspectos con la casa 6 me van a marcar el tipo de jefe que voy a contratar o que voy a hacer yo en mi casa. Si quieren ver su carta, cómo serían ustedes con sus empleados. Si ustedes tienen planetas en la casa 6, ese es el tipo de empleados o el tipo de relación que van a tener con ellos. En algunos casos de consultantes, he valorado mucho a quienes tienen planetas personales en la casa 7, sobre todo cuando están en aspectos armónicos con el planeta regente de las 6, porque esto va a decirnos qué capacidad tiene ese jefe, ese gerente, de cooperar y lograr acuerdos en tiempos de crisis. Porque si yo tengo una casa 7 mal aspectada, ese líder, ese director, no va a cooperar con los empleados y pueden armar un sindicato. No estamos interesados en eso. Volvemos a ver la carta de Jeff Bezos. Miren, aquí está, casa sexta, súper bonita, y está un Plutón, un Urano, y tenemos un hemisferio donde está él hacia los demás, ¿ok? Y tenemos también una luna en el hemisferio de las relaciones públicas, en el cuadrante tercero, con ese Mercurio, gran comunicador con sus empleados. A mí esto me llamó muchísimo la atención. Además de que el Sol tiene otro trígono espectacular con estos planetas. O sea que entre Mercurio y el Sol están haciendo trígonos a la casa sexta. Marte, bueno, no tiene un aspecto tan favorable, pero los demás sí. Y ya con eso tenemos bastante... un gran avance, pues, para decir que él tiene un gran liderazgo.
Las polaridades. Este es el segundo, pues, la segunda, vamos a decir, pilar o el segundo eslabón que ustedes como astrólogos tienen que analizar en la carta de los candidatos. Hasta ahora no sé si tienen preguntas. Los puedo leer en el chat, cualquier pregunta que vayan teniendo. Vemos ahora las polaridades que nos dice el tipo de energía con el que se asocia el candidato, incluso la empresa. Como saben, ya eso lo vimos en la presentación del lunes de la identidad espiritual que dio el maestro Sergio Arango, las polaridades masculinas o positivas son aptos, estas personas, para ejercer posiciones con un rol extrovertido, entusiasta, enérgicos, de iniciar proyectos y expresar la esencia. Son abiertos a cambios y transformaciones. En cambio, un candidato que llegue con una polaridad femenina o negativa, es decir, con signos con la mayoría de planetas en los signos femeninos, que ya como les vuelvo a recordar, los signos masculinos empiezan en Aries y se van intercalando, así es muy fácil porque los de fuego y los de aire son los masculinos y los femeninos son los signos de tierra y de agua. Si un candidato o una candidata llega con una polaridad femenina, esta persona va a poder ejercer posiciones de rol de apoyo, de servicio, de complemento, más de colaboración. Y gracias a su receptividad va a suavizar en el equipo. La persona bien sea hombre o mujer, con una polaridad positiva, va a ser dominante. Entonces no podemos tener a todos positivos, a todos negativos, porque vamos a tener una oficina que se incendia, llena de muchos egos, ¿verdad? Chocando entre sí, y en el otro lado de la oficina, si estamos con puras polaridades negativas, gente que está esperando a ver qué hace, a ver quién empieza a dar el primer paso. Entonces, lo interesante es que hay un balance, un complemento entre las dos polaridades, porque la femenina es más conservadora, más tranquila, aprecian lo estable y lo reglamentado. El tercer eslabón que vamos a tener que hacer en nuestro análisis es entender cuál es el elemento predominante de mi candidato. Y ustedes saben, el cálculo se le ponen 2 puntos al ascendente, 2 puntos al Sol, 2 puntos a la Luna, 2 puntos a Mercurio. Y al resto de los planetas se le pone 1 punto. Entonces, una vez calculado el potencial de los elementos, vamos a poder integrar sus características en el rol, en la posición que yo estoy buscando para complementar en mi plantilla como empresa. No es que voy a contratar un Aries, un León, Sagitario, no, es la cantidad de planetas, en su mayoría me van a decir la naturaleza esencial de mi candidato. Si me llega una persona con el elemento fuego dominante, lo más seguro es que va a ser extrovertido, va a expresarse fácilmente y va a ser una persona de dar órdenes, de dar instrucciones. Son los líderes, ellos entusiasman, motivan con mucha pasión y con voluntad, se conectan por el reconocimiento de la empresa. Eso sí, necesitan el reconocimiento de los jefes y que la empresa sea reconocida. La tierra, la gente con mucha tierra, va a poder consolidar, concretar, calcular. Son prácticos, analíticos, se conectan por la estabilidad, por la seguridad y la permanencia en la empresa. Y son muy leales. Es muy típico de los signos de personas con mayoría de tierra que tengan años en la misma organización, creciendo, no se mueven de ahí. Les encanta hacer carrera. Los signos de aire, cuando una persona tiene el elemento predominante de aire, son muy buenos comunicadores. Ellos son perfectos o ideales para hacer redes, proponer ideas, para vender, para mover la empresa, para hacer los cambios. Y ellos se van a conectar es por cómo la empresa se comunica con los empleados y la forma de enseñar a los empleados. O sea, si ellos tienen un curso, un entrenamiento, algo que aprender, se van a conectar con la empresa. Y los signos de agua, una persona que llegue con mucha agua, va a ser muy buena para aportar la emoción, la intuición, esa introspección que a veces se necesita para
toma de decisiones, en crisis, son personas que pueden ver más allá, investigan a profundidad, aquí están los psicólogos, por ejemplo, se conectan por el altruismo y la sensibilidad de la empresa. Y a mí me gusta hacer analogías, y yo les traje acá, bueno, un ejemplo, hay que ver toda la carta de la persona, pero, por ejemplo, un candidato con mucho fuego, inmediatamente seguro está buscando estar en el nivel gerencial, en la junta directiva, porque, bueno, les gusta estar allí creando y dominando algo. Con el candidato de tierra es ideal para el departamento de finanzas, ¿ok? El candidato de aire, muy bueno para un departamento de ventas, por ejemplo, de publicidad, y también para el que viaja, ¿no? El que firma los acuerdos y se mueve viajando. Y luego el candidato de agua es muy típico en los departamentos de estudios de mercado. Estoy investigando mis competidores, estoy escondido así tranquilo, nadie me molesta. Estoy también trabajando, por ejemplo, en el departamento de responsabilidad social, viendo qué causas nobles puede pues, representar la compañía. Así que cada uno tiene su naturaleza esencial. Y en cuanto a las modalidades, que es el otro eslabón, vamos y seguimos conectándonos con todos los niveles, vamos a poder ver las aptitudes y la forma de sentir del candidato. Porque la modalidad cardinal, que es una persona que tiene muchos planetas entre Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, van a ser candidatos para ocupar cargos de liderazgo, para crear empresas, proyectos y guiar a otros. Van a ser muy buenos para los cargos gerenciales, directivos y creativos. Necesitan de un equipo para ejecutar sus ideas. Si saben delegar, llegarán al éxito. Si no piden ayuda, se sobrecargarán. Y su reto es aprender a delegar y concluir. Vemos ahora la modalidad fija. Aquellas personas con muchos planetas entre Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Estas son las posiciones de ejecución de proyectos de largo plazo. Optimizadores, especialistas, técnicos, son los cargos especializados de mucha paciencia, los que hacen los manuales. Estos candidatos son ideales para llevar los proyectos hasta el final y son automotivados y conservadores. Su reto es ser flexibles y adaptarse a los cambios, permitir escuchar otras visiones, y es típico ver a personas con muchos años en el mismo cargo o haciendo carrera en la misma empresa. En la modalidad mutable vamos a encontrar a estas personas con la mayoría de planetas entre Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Y estos perfiles son muy buenos para tomar las posiciones de interconexión, relaciones con los demás, hacer alianzas, redes, ir a ventas, por ejemplo. Estos son los roles de negociadores, van a poder gestionar cambios, necesitan usar comunicaciones para hacer esos cambios. Son personas adaptables y son guiados. Su reto es aprender a seguir reglas, a no dispersarse y a concretar sus ideas. Ok, continuamos por acá. A continuación vamos a ver los significadores de los planetas afines a las posiciones que buscamos. Entonces, ¿qué nos interesa aparte de ver todas estas estructuras de la posición que estamos creando, ¿no? Si yo quiero contratar, por ejemplo, a mi gerente de ventas, yo tengo que ver a su Mercurio, porque es que Mercurio me va a decir si está en buen estado cósmico y bien aspectado. Recordemos que los planetas tienen signos en donde se sienten muy bien, ¿ok? De estas las famosas dignidades planetarias. Si ese Mercurio, por ejemplo, está en domicilio, Géminis o Virgo, o de repente está también en buenos aspectos, en trígonos o sextiles, al Sol, esta persona fácilmente va a poder ejercer un cargo de comunicación. Me va a vender muy bien lo que yo quiero. Si quiero a alguien que me maneje las finanzas, voy a ver su Venus. El Venus debería estar en buen estado cósmico, en buenos aspectos, también con todos los planetas personales, y si es posible hacer una sinastría con la empresa, con la carta de la empresa. Porque yo,
como empresaria quiero ver cómo se va a llevar esa relación entre los planetas de mi candidato y mi empresa, incluso hasta conmigo como jefe. Eso me interesa también. Entonces, el Sol va a ser aquellos cargos de dirección que requieren exposición social, brillo y honor. Una luna prominente en una carta es muy buena para aquellas personas que trabajen con el público, con las masas, en los restaurantes, en las oficinas de atención al cliente, son los trabajos domésticos, se vincula muy bien con las mujeres. Como les dije, Mercurio tiene que ver con los comunicadores, los redactores, son muy buenos trabajando con los niños, son los docentes de primaria, los cargos que requieren de viajes. Y con Venus, además de la gestión financiera, son las ocupaciones artísticas de moda, belleza, diplomacia. Marte son los cargos que requieren energía física, son los médicos, cirujanos, los ingenieros, los mecánicos, los abogados y los militares. Un Júpiter me va a dar altos cargos, son los jueces, ya son los profesores universitarios, los embajadores, los importadores y los intérpretes. Y el Saturno nos da unas posiciones de autoridad, es más como el jefe, como les decía, regulador, el auditor, y también son los constructores y los administradores. Urano, pues si queremos un informático, el que nos lleve las redes sociales tiene que tener un aspecto bueno con Urano. También tenemos aquí a los científicos, a los ingenieros, al que lleva los movimientos sindicales, también por favor que lo lleven en buen aspecto, vean eso. Qué capacidad tiene de asociarse con los grupos. Y bueno, nosotros los astrólogos estamos aquí. Neptuno, los investigadores, los químicos, artistas, terapeutas, líderes espirituales y músicos. Y Plutón también los investigadores, pero obviamente los investigadores de Neptuno son diferentes a los de Plutón. Los investigadores de Neptuno son más asociados a las artes, Plutón es más hacia lo pragmático y lo material. Y los empleados de la televisión, por ejemplo, están ahí. Los médicos cirujanos, psicólogos, detectives. Selección de empleados por sector. Pues aquí les traje un poco el tema de los ejes. Vamos a analizar los ejes de las casas. Porque en una carta de los candidatos, recuerden que hablamos de los ejes de las casas, que es el eje casa 1, casa 7, el yo versus las relaciones. Está el eje 2, 8, que es el eje de mis valores, la parte económica, mi dinero, pero también está la economía de los demás, que es la casa 8. Entonces, una persona que trabaja en finanzas debería tener varios planetas entre la casa 2 y la 8, y especialmente si se tratan del Sol y de Marte. El sector de servicios, este candidato, normalmente yo he visto casos que es muy común, que tienen al Sol, Marte o aspectos favorables entre la casa sexta y la séptima. ¿Por qué razón? Porque la sexta es el trabajo especializado de servicio, y también el de la casa 7 es el yo coopero y yo complemento. El sector de ventas y comunicaciones. Esto es típico para buscar un supervisor comercial, un vendedor, un redactor. Y estas personas deberían tener un eje entre las casas 3 y 9 fuertemente ocupados y bien aspectados. Y el eje 1 y la 7 también por la relación con los demás. Un vendedor que no se acerca a la casa 7 en buenos aspectos, más bien va a generar rechazo de los demás. Entonces, los hemisferios sur y occidental deberían estar más ocupados, es decir, cuadrantes 2 y cuadrantes 3. Carta de Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Él tiene el elemento mayoritario tierra, modalidad fija, polaridad femenina. Es decir, que él debe ser muy bueno en el sentido de que recibe, le gusta cooperar, apoyar a su equipo. Y fíjense qué bonito el eje de la casa 3 y la casa 9. En la casa 3, nada más y nada menos, que está Marte con la Luna en una conjunción, y luego está Urano, que son las redes sociales, y el Sol en la 9, que es el Sol en gozo, y la Luna está en gozo también. O sea, la Luna está en la mejor casa que puede estar, el Sol está en el mejor sitio en el que puede estar. Y este señor, ya sabemos todo lo que ha revolucionado
en nuestras comunicaciones. Oprah Winfrey. Ella es una, bueno, presentadora, es una líder aquí en los Estados Unidos. También tiene una carta muy interesante porque ella tiene un elemento aire, modalidad fija, pero polaridad masculina. Ahí así se le nota que es más como dominante. Tiene su casa 10 con Neptuno y Saturno, casa 2, miren, casa 2 y casa 8, aquí aspectadas y ocupadas con planetas. Después tiene un Júpiter en la casa sexta y es el cómo ella trabaja con sus empleados, y eso es verdad. Ella ha generado un club de fans aquí, bueno, enorme, ha escrito libros, así que bueno, los que la conocen pueden investigar también un poquito más sobre ella. Es una gran presentadora y periodista y escritora. Tenemos el sector de la moda y la belleza. Casas 1, 10, eje 5 y casa 11. La actuación, el arte espectáculo. Casas 1, 10 y el eje 5 y 11. El sector de la restauración y la gastronomía y el entretenimiento. Otra vez la casa 5 y la casa 11. Carta de Coco Chanel, igual. Esta mujer tiene un meme, miren todos los planetas del lado derecho, hacia los demás. Y su casa 5, esta mujer vino a crear algo nuevo, ya sabemos que ella marcó un antes y un después en el tema de la belleza, hizo muchos cambios. Selección de empleados por sector, también seguimos aquí con el tema académico, los organismos gubernamentales, internacionales, las organizaciones sin fines de lucro y los asesores de viajes. Podemos ver que el académico tiene que ser entre la casa 3 y la 9 y la casa 11, y los gubernamentales tienen que ser personas con planetas entre las casas 4 y 10, en el eje casa, y sobre todo entre la 1 y la 11. Los organismos internacionales, ejes 1, 7, 3 y 9, las organizaciones sin fines de lucro, muy marcada la casa 12, se los digo, y los de viajes, casa 3, 9. El empleado diplomático anónimo, su casa 3 y su casa 9, las más importantes de toda la carta, fíjense cómo se mueve. A pesar de la conexión que tiene con su familia, este hombre se la pasa montado en un avión. Esto es otro cliente que me dio permiso para compartir su carta. La directora de una empresa de decoración, una casa 5, miren qué linda, con su Sol, su Venus y Mercurio. Nada más y nada menos que en Aries, haciéndole un trígono al ascendente, otro trígono a Urano, un Plutón en el medio cielo, o sea que de jefa tiene mucho. Luego está el sector salud, que es el eje de la casa 6, ciencia, tecnología, manufactura, transporte, hospitales, albergues, cárceles, casas de ancianos, servicios de consultas astrológicas, terapias y mentorías. Nosotros estamos en la casa 11, ¿ok? Para que sepan, somos los asesores. Y bueno, aquí está un ejemplo de Marie Curie. Ella estaba bien escondida haciendo sus investigaciones y ganó 2 premios Nobel. Relación entre empleado y ambiente de trabajo, ya para ir cerrando, pues yo quisiera traerles esta reflexión porque es que ya estamos cambiando. Sobre todo desde el año 2020 nos cambió a todos la vida y sobre todo el modo de trabajo. Ahora estamos remotos, muchos de nosotros por el tema de la pandemia, y es que Urano está marcando la era de Acuario, Urano está marcando mucho nuestro tema laboral. Y aquí yo les muestro las oficinas de Google. No todas las personas nacieron para ser empleados que cumplen horarios. Hay gente que llega a la hora que quiere y lo que le dicen es, cumple tus metas y puedes venir o no, pero te puedes divertir, puedes jugar, puedes dormir, o sea, es una libertad bastante amplia. No es como los trabajos de antes, donde tienes que estar de 8 a 5, de 8 a 6, cumpliendo un horario y pasando una tarjeta. Eso ya es bastante Saturno. Ya estamos ahora cambiándonos de modalidad. Para finalizar, mi consejo, mi recomendación es que hagan una sinastría porque se puede comprender la compatibilidad entre las personas, situaciones y entre un empleado y la empresa a la que va a aplicar. Esto nos ayudará a comprender qué influencia tendrá el empleado en la organización y cómo impactará la empresa a ese empleado.
vean, es importante cuando aprendan tránsitos, progresiones, si ese candidato tiene una posibilidad de quedarse o de irse. Y será importante tomar en cuenta esta técnica si vamos a considerar el reclutamiento del candidato, sobre todo aplicando la astrología eleccional. Los invito a que se formen como astrólogos con nuestra universidad. Están los 3 niveles, como lo saben ya, y hay un programa de becas que está abierto. Métanse en la página, que se las dejo por acá, www.willa.info. Pueden seleccionar el curso, el profesor, dependiendo del país en el que se encuentren. Y aquí les dejo mis datos para cualquier información adicional. Porque